Tarde, gracias por la invitación. Ayúdanos a entender. Bueno, estamos nosotros transitando en este momento un fenómeno particular por este caso que genera estrepituforio. Obviamente estamos ante un hecho donde las víctimas resultan ser 3 niñas, porque las 3 son prácticamente adolescentes, y eso de alguna manera conmueve a toda la sociedad. Sin embargo, nosotros tenemos hechos de extrema violencia que proviene de la narcocriminalidad ya hace muchos años. O sea, esto no es nuevo. No, no, para nada. Lo que pasa es que en este caso son 3 niñas. Luego, de alguna manera, ahora se visualizan 2 características del delito en nuestro país por estos tiempos, que es la juvenilización delictiva y la feminización delictiva, ¿verdad? Fíjense que nos estamos... Ahora me interesa eso. ¿Qué significa? Bueno, fíjense que nos estamos asombrando por la edad que tienen aparentemente todos los miembros, porque a esta altura están imputados, pero evidentemente tienen una carga probatoria que va a ser indudablemente de cargo para los delitos que se les enrostran, o sea que es altamente probable que sean condenados por estos delitos, y veamos que tienen muy poca edad, tienen la misma edad que las víctimas. Claro, 20 años. Claro. Y 15 una de las víctimas que tampoco es nuevo para nosotros, porque lo de los soldaditos, lo de los punteros, muchas veces tenemos chiquitos, bastante menores de 16 años, que los convierte ya automáticamente en inimputables, que se dedican a la distribución, inclusive a hechos más grandes. Estando yo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como asesor de gabinete hace muchos años, a precio de hoy cobraban por un homicidio en la zona sur del Gran Buenos Aires, los que se dedican a crímenes sociedad anónima, exclusivamente a cobrar por cometer homicidio, a plata de hoy algo así como unos 150 a 200 mil pesos. Si hacemos el cálculo de acuerdo es una transacción más. Sí, pero estamos hablando de una vida humana, por supuesto, O sea, esos no son killers, son sicarios, ajuste de cuentas como en Rosario. En el AMPA. Lo que pasa es que acá, cuando se transfiere a la sociedad civil, porque es cierto que una de ellas tenía vinculación, en un boliche se encontró o lo conoció, pero no son chicas del narco. A ver. Que ahí me interesa lo que mencionabas también de la feminización, porque es algo que se habló mucho en México en su momento. Ya voy a eso. Sí, ya está instalado. Ya está instalado. Ya está instalado. Pero cuando nosotros hablamos normalmente de marginalidad, es una palabra que utilizamos cotidianamente en diferentes sentidos. Fíjense que hay 2 sentidos en particular. Nosotros hablamos de la marginalidad cuando queremos hablar de los desposeídos, las clases socioeconómicas menos acomodadas, la pobreza, la indigencia, ¿qué decimos? Marginalidad. Por otro lado, hablamos de marginalidad cuando hablamos del delito, del AMPA, de individuos que tienen conducta delictiva habitual, etc. En este caso, esas 2 interpretaciones de la marginalidad se superponen una con otra. Por un lado, las chicas que trabajan como prostitutas, discúlpenme lo grosero del término, pero es una realidad, lo hacen por la necesidad a la que se encuentran de alguna manera compelidas por el estrato socioeconómico al que pertenecen, por pobreza, indigencia. Muchas cosas al mismo tiempo. Absolutamente, porque aquí yo no voy a entrar en el debate que me parece hasta bizantino sin ningún sentido, que cada uno tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero claro que sí, eso está más allá de cualquier observación. En general, igual son aprovechadas por alguien, ¿no? Porque hay que decirlo, generalmente detrás de esas chicas alguien le indicó a dónde ir, cómo hacer y qué hacer. Bueno, ya es una pregunta que planteo, pero corre otra vez la necesidad de la marginalidad. Ya el hecho de que alguien se beneficie económicamente con el ejercicio de la prostitución, ya está. Es un delito grave. Ya trata que es un delito grave. Bueno, pero la marginalidad es el escenario necesario para que esto ocurra, para que el narco se desarrolle en la Argentina, como veíamos en la película o vemos en México actualmente, o en aquella época de Colombia de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Bueno, absolutamente, es el caldo de cultivo de alguna manera. Entonces, veamos que tenemos a 2 marginalidades donde estas chicas... A ver, yo el otro día hablaba con Gabriel Gyesi, me corrigió y tiene razón. Porque yo dije, desde el momento que fueron privadas de libertad, Gyesi me dice, no fueron privadas de libertad. Es cierto. Desde el momento que fueron captadas, que es en la zona de la Tablada, cuando mediante un ardid... Claro, las engañan. Claro, es un engaño donde les ofrecen $300, que a ella la seduce de alguna manera, son captadas. Luego todo el periplo que se ha reconstruido. El hecho, objetivamente, el hecho desde el punto de vista policial está esclarecido.
En este momento hay 7 detenidos, el último estaba viniendo custodiado por la Policía Federal desde Jujuy, y que ya debe haber arribado de Ezeiza, más 6 hay Atención, aquí. Porque yo quiero Botacuro, algo así, ahora si me recordás el nombre, no lo acuerdo, no lo tengo acá, pero tiene las manos manchadas de sangre de posibles rajuños, o sea que junto con Villanueva, que aparentemente fue el que grabó, habría sido partícipe del acto. Es uno de los sicarios, porque hay también esto, estamos en un estadio muy primitivo de la investigación. Yo cuando hablo de esclarecimiento, ¿qué tenemos? El esquema físico del hecho, el periplo, dónde fueron captadas, a dónde fueron trasladadas, y está surgiendo quiénes son los autores mediatos, que son los autores intelectuales que todavía no han sido aprendidos, pero que está trabajando la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y también las nacionales en procura de, me refiero a las federales, en procura de su rápida aprehensión. ¿Verdad? Que es lo que de alguna manera ha provocado Sotacuro, esto. perdón, Sotacuro. Tuvimos una muy rápida reacción de la hermana República de Bolivia, que inmediatamente produjo la extradición porque habían salido ilegalmente a Argentina, aunque pretendía ingresar legalmente a la hermana República de Bolivia. También ahí en Villazón nos detuvieron. En la suposición de que estos individuos se hayan cruzado una frontera, que es posible, yo no digo que no, y se encuentren en Perú. Perú no va a tener ningún problema en extraditarlos a la República Argentina. Perú tiene suscrito el convenio de la OIPC, la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. A su vez también es suscriptor del convenio de extradición de 1934. Así que no va a haber problema en ese sentido, porque mucha gente que yo he escuchado, inclusive alguien que opina en los medios, que dice, no, ahora está en Perú y está impune. No, esto para nada es así. Ahora nos metemos ahí porque quiero repasar, ¿no? Recordemos, Pequeño J, que es Tony Jansen Valverde Victoriano, de 20 años. Su lugarteniente, uno de ellos, se llama Matías Agustín Osorio. Y después hay otros detenidos, sobre todo Villanueva Silva, que se cree que fue el que grabó el video. Pero hay una muy buena nota de La Nación.com que escribió Fernán Zaguier, del candidato Kast, que es el candidato de Chile a presidente, donde reconoce que el mayor problema de Chile, como ahora en la Argentina también, es el crimen organizado. Y habla del problema migratorio. Y cuando ayer hablé con varios investigadores de Perú, me dijeron que buscan nuevas rutas, por eso quiero hablar con Mucio y abrir la mesa sobre esto. Buscan nuevas rutas, que es vía Bolivia, Chile o Argentina. Nuevas rutas para el narco y territorios fértiles, en donde la migración no se controla como corresponde, donde estos narcos obviamente tienen vía libre o han, han desarrollado su negocio. Héctor, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Héctor fue hombre de la fuerza de la provincia de Buenos Aires, además tenés maestrías, especializaciones en crimen organizado, ¿no? Sí, tal cual, en la Universidad de Bari. Pero sin perjuicio de esto, a ver, y esto lo digo, coincido con el doctor Raúl Torres, lo digo con todo respeto y toda humildad, es decir, las fronteras son muy porosas. ¿Por qué digo con todo respeto y humildad? Porque fui director de planeamiento de la Dirección Nacional de Migraciones. Cuenta nuestro país con 237 pasos habilitados, pero las fronteras son muy abiertas, son muy porosas, son muy permeables. Con lo cual, fíjense que este señor ingresó sin darse la anuencia y quiso salir por la Quiaca Villazón, pues, es decir, lugar que conozco muy bien, como Aguas Blancas y demás, y ahí fue atrapada por las autoridades migratorias o la policía de Bolivia. Con respecto a esto, digo, con mucho humildad, lo que evidentemente falla es la prevención, porque la policía de la provincia de Buenos Aires, a la cual amo, y ambos somos integrantes de ella, somos hijos de Juan Bucetich, de alguna otra manera queremos decir esto, que la policía siempre tuvo muy buenos investigadores, siempre, excelente, pero la prevención es lo que está fallando, porque acá lo que hay que trabajar... Una pausa ahí, perdón, porque yo te he escuchado muchas veces, hemos tenido, y te agradecemos que siempre nos venís a ayudar a entender esto, en algunas ocasiones vos has planteado esto de que por algún motivo fue vaciado, ¿no? Fueron vaciados algunos sectores, ¿no? de la policía. ¿Esto que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con eso que vos venís denunciando hace tanto tiempo? Es decir, la parte de investigación, de prevención, quienes deben justamente tal vez estar más formados en todo lo que tiene que ver con la investigación del narcotráfico y el crimen organizado, ¿está vaciado también? ¿Falta más conocimiento en esa materia? No, es decir, las medidas de seguridad no se pueden tomar después de las autopsias. Totalmente. Es decir, tienen que ser proactivas antes de, no
ex post, después Totalmente. de. Entonces, de alguna u otra manera, lo que nosotros decimos es que la prevención, no solo la prevención, porque las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y las más importantes, las humanas, que son los pilares fundamentales de la seguridad pública, de alguna u otra manera tienen que estar formados. No solo en la escuela de cadetes, cuando tenemos, yo hice 2 años de cadete en la escuela Juan Bucetich, es decir, entonces de alguna u otra manera, no solo en esa capacitación, que era internado en mi época, sino en la formación. Claro. La formación era distinta justamente en las distintas experiencias. Es decir, hoy la madre de todo, como siempre, fue la comisaría, donde el oficial 4 o 5 años tiene que pasar ahí. Después podés ir a caballería, a infantería, a crimen organizado, pero primero tenés que formar y después formarte académicamente. Yo quiero... Hay como dos miradas sobre esto, ¿no? Una es la mirada más de la teoría política o de el narcotráfico, y otras son las miradas más de las historias de vida, ¿no? Las microhistorias, que a mí me parece importante porque hablábamos de la precocidad, ¿no? Para entender quién es este pequeño J, que toma el nombre de ese pequeño, aquel personaje de Ciudad de Dios, que por su crueldad justamente quiere ser imitado por ¿no? Y revela una nueva generación de personas que no solo no tienen empatía, sino que algunos dicen son psicópatas, porque claramente para ascender y para mandar mensajes cometen aberraciones que no veíamos en la Argentina tan habitualmente. Bueno, pero estas son conductas de imitación que no son propias de nuestro medio. Si bien hemos tenido, me ha tocado participar en investigaciones con hechos de extrema violencia, producto de la narcocriminalidad, y se ha estado mencionando por estos días el caso de la 1114, el caso de la Zabaleta, pero en la 31 nosotros tuvimos hace no muchos años 6 homicidios en el término de 48 horas, producto de un enfrentamiento entre bandas. Primero, pongámosle un límite a la cuestión. Esta banda de la que estamos hablando es eso, una banda, no es el cartel de Sinaloa, ni el cartel de Jalisco, está claro esto. A ver, esto también ocurre en Colombia. Después de Pablo Escobar arrancaron las BACRIM, lo que llaman bandas criminales, es decir, la segmentación, ¿no? La fragmentación de los grupos, ¿no? Bueno, ¿sabe dónde está ocurriendo, señor Machiavelli? En este momento, Ecuador. Claro. Ecuador, yo soy profesor en 3 universidades ecuatorianas y en este momento estamos asistiendo en Ecuador a este fenómeno de la extrema violencia en la criminalidad. Como ustedes saben, Ecuador es un país elegido para el tránsito hacia el norte, hacia México y los Estados Unidos, por el Pacífico. Toda la sustancia que se pueda producir en Colombia, parte sale por el Atlántico, pero la mayoría sale por el Pacífico. Claro. También la que se produce en Perú y Bolivia. El lugar elegido es por Ecuador hacia el norte. Argentina también cumple ese rol. Cuando va a Europa es uno de los países elegidos. Qué preocupante esto que usted plantea y está, me parece fantástico que explique esto que pasa en otros lugares y que de repente estamos importando. A ver, explicación de lo que ocurre en Ecuador. Tenemos aquí esta situación de bandas también que operan con una brutalidad increíble. Yo mencionaba recién el tema de la feminización que se habló en México y usted me decía, eso ya está pasando acá. No, pero hace rato. ¿Qué es la feminización delictiva? Primero tenemos a la mujer ocupando roles activos en las organizaciones criminales. Insisto, organizaciones criminales que son todavía de poca monta. Esto hay que dejarlo en claro. Sí, pero muy crueles y sádicas realmente. Sí, claro que Tremendo. sí. No, hemos tenido organizaciones criminales mucho más importantes, por ejemplo, en Rosario. Claro. En Rosario, que ahora afortunadamente hay un trabajo de las fuerzas provinciales y las fuerzas federales que están abocadas específicamente y le están dando buen tratamiento que pareciera estar bajando notablemente la violencia, ¿verdad? Entonces, la mujer, ¿qué pasa? Los hombres o son detenidos o muchos mueren. Mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mueren en enfrentamientos entre bandas, etcétera, y ellas quieren continuar manejando las ganancias. Ocurrió con las bandas de Rosario. Basta ver la ficción, ¿no? La ficción es un reflejo de lo que pasa en la realidad. No, pero esto es realidad. Ha ocurrido en la Andrágueta italiana, está claro esto, en la Andrágueta calabresa, que las mujeres han pasado a ocupar. Hoy en día, con la moderna tecnología, con los modernos medios de investigación, todos sabemos que la prueba se puede lograr con mucha facilidad, ¿verdad? Claro. A la larga los terminan imputando y muchos delitos se llegan a probar sin en otro de las aristas, este tema recontra complejo, está la narcocultura. Porque está claro, y no nos vamos a meter ahora con los artistas, en fin, porque esto es una cuestión para tratar en otro escenario, me parece, no ahora donde estamos hablando del caso muy puntual, pero hay como una exacerbación, incluso cuando hablas con jóvenes, te dicen que muchas chicas y muchos chicos también les gusta la idea de no salir con alguien que estudia o que
o que, sino con alguien que roba, que anda, ¿no? Que, no sé, me lo pregunto también. Y bueno, está deteriorado el conjunto social, ¿no? Vos pensás Claro. que Rousseau hablaba de esto en el Emilio. Primero hay que formar al hombre, no por una cuestión de género, sino una cuestión Sí, al ser genérica, humano. para después formar al ciudadano. Claro. O sea, ¿qué puede una escuela? Hoy tenés una ley, la 26.206, la Ley Nacional de Educación, que es obligación terminar el secundario. A diferencia de mi época, que la 1420 era la primaria. Es decir, vos tenés que La de formar a Roca, esa... claro, la de Roca, ¿no? De julio de 1884. Pero digo, que duró 103 años, la Argentina estaba muy bien. Después vinieron una serie de educaciones, la superior que está vigente, que vos si tenés séptimo grado y tenés más de 25 años y no tuviste el secundario completo, podés ingresar a la universidad. Claro. Con lo cual es un bastardeo a la educación. Claro. Pero lo podemos discutir en otro momento. Lo digo porque soy profesor universitario, también conozco y Sí. di 4 años política educativa en El Salvador. Pero sin perjuicio de esto, ¿qué puede una escuela? Si vos rompés la familia, rompés la jerarquía, rompés la ley natural, no la ley positiva del derecho, es decir, rompés todo eso, hay un deterioro cognitivo, un deterioro Un terreno plural. fértil para que Claro, venga el crimen organizado claro. que promete autos, Coincido pleno, a la larga todo... oro, auto, música, pero como los narcos Todas de las Río teorías México. criminológicas Bueno, brillos. atención porque terminan están... en el problema de la educación. Pero Ahí está. perdón, ¿por qué va un joven a buscar eso, no? Digo, esto nos lo ha contado Gustavo Carabajal en incontables ocasiones cuando hablaba, por ejemplo, del caso Rosario. Cuando el Estado se convierte en un narcoestado, él contaba, ¿no? Los narcos son los que de repente en algunos barrios de Rosario Mandan. le organizaban la fiesta de 15 a una Claro. chica en un barrio, Es que la ¿no? maldad suele ser O cuando- le llevaban Claro. los regalos del día Ocupan del el lugar niño. que se Entonces, deja. Esa es la al maldad. ocupar ese rol, Esa es la ilógico. maldad suele Totalmente. ser bondadosa, la Claro. maldad suele ser espejitos de colores, la maldad Totalmente. suele ser brillos. Cuando, mira, la trata de personas se inicia acá a fines del 1800. ¿Sabés quién esperaba a los barcos que venían con chicas ucranianas, polacas y demás? Un montón de gente con brillos, ¿sí? ¿Qué era el estatus en ese momento? Tener un abdomen prominente, habanos, galera, y todas las chicas, que eran también prostitutas, los acompañaban esos señores con un montón de brillos. Claro. La maldad suele ser encantadora y bondadosa, hay que decirlo. Claro. No a la maldad, no a la Claro. droga, Sí, sí, no así a operan. todo ese rum que es espejito de colores. Sotacuro está, es trasladado, después tenemos un material para revisar, es trasladado aquí. Y atención que por los rastros que tenía de rajuños en las manos puede ser uno de los autores materiales, el ejecutor, el sicario, ordenado por Pequeño J, que sigue prófugo. Tremendo. Ahí tenemos el traslado de Sotacuro, que fue detenido, muy buen trabajo ayer del Ministerio de Seguridad de Jujuy, a instancias de la ministra Patricia Bullrich, que le dijo, utilice la ley de extrañamiento. Hablaron con las autoridades de Bolivia, lo encontraron en Villazón y ahí lo trasladaron. Y el abogado Diez, que conoce muy bien la zona, me dice, ojo que esa DEC, ese lugar de donde fueron en Varela asesinadas, está controlada por paraguayos y peruanos desde hace más de una década. Es decir que el lugar se llama Santa Rosa y es un lugar en donde claramente los narcos que atraviesan territorio y saben dónde pueden penetrar las instituciones, dónde pueden comprar el lugar, han actuado de ese modo y lo hemos visto. Este es el recorrido que me parece importante porque los especialistas pueden ayudarnos a entender, Agus, el recorrido que se hizo, ¿no? Ahí las engañan, las seducen, les tienden la trampa a las chicas. Aquel viernes, ya pasó más de una semana, se las vio por última vez. Fíjate todo lo que tuvieron que atravesar. Creo que son 4 distritos que atravesaron. Y acá se las encontró el lugar donde además las asesinaron. Lugar que increíblemente no fue sellado. No. Se encuentra el lugar del crimen con un pozo que habían hecho antes. Cavaron la fosa, la tumba de las chicas, luego las descuartizaron para poder meter los cuerpos ahí. Y no lo selló la policía. Y vino un fulano, que no sabemos quién es, y se llevó objeto del lugar. ¿Entendés, no? La desidia, yo no sé si complicidad. Es insólito. Insólito, realmente insólito. Pero bueno, este es el lugar. Pasaron por 4 distritos. Ahora fíjate, el lugar donde se activó el celular de uno de ellas la última vez, se siguió esa ruta y luego se encontró a las 2 personas en un hotel y a Villanueva y otra persona, por supuesto, como cómplices del lugar, ¿no? Pero ahí vemos el recorrido que hicieron, ¿no? Con un auto, con patente cambiada,
y con todos los delitos que estaban a punto de sucederse sin ningún tipo de control. Esto también habla de un Estado ausente absolutamente a nivel territorial, ¿no? Y algo hubo para plantear, que es importante lo que vos mencionabas, el momento en el que se activa el celular. Y esto se los quiero preguntar a nuestros invitados, porque parte de lo que se analiza es el grado de conocimiento, ¿no?, de esta banda narco. Es decir, si eran unos novatos o no. ¿Por qué una persona que va a cometer obviamente este tipo de delito, cuando está deshaciéndose de todas las pruebas, termina encendiendo el celular? Y lo uno a las declaraciones de una de las madres en las últimas horas que dijo: con Pequeño J nos están vendiendo un perejil. Hay alguien mucho más por encima de él. ¿Qué creen de esto? ¿Es una banda que efectivamente no tiene experiencia, son novatos? Eso no significa que sea una banda igual peligrosa, que haya alguien por encima, como plantea la madre. ¿Qué mirada tienen? Siempre el crimen organizado está segmentado. Lavado de dinero, secuestro de aeronaves, trata de personas, tráfico de personas, que son delitos distintos y figuras tipificadas distintamente. Pero detrás de todo están las TIC, el tráfico ilícito de drogas. Detrás de todo siempre está el tráfico ilícito de drogas, porque genera mucho dinero, compra voluntades, corrompe organizaciones gubernamentales democráticas. Vos fijate que en Orán tuve en Salta, claro, cerca de Aguas Blancas, ¿no? Claro, Aguas Blancas y Chalana. Fui a dar clases, a preparar. En virtud de esas embarcaciones con las que cruzan todo, ¿no? Esa es la Chalana, por eso tiene el río Bermejo. Bueno, de alguna otra manera, el juez federal anterior está detenido. Reynoso. El juez federal Raúl Reynoso. El que era ahora está en libertad ya. No, está bien, pero quedó detenido. Bueno, pero entonces justamente es una vergüenza, da vergüenza que primeros magistrados de la Nación, vicepresidentes, jueces, policías estén Está bien lo que señalás, hay un contexto que está muy complejo. Termina siendo el crimen organizado de cuello blanco o arriba las manos. Ahora, uno dice, cuando lees las notas, dicen, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la culpa de las villas que están en la ciudad. En la ciudad dice, no, pero atención, porque el delito, y acá tengo datos. Empieza en la provincia. En la provincia. Pero el otro entró por las fronteras porosas que son de la nación. O sea, se echan la culpa entre todos. Problema migratorio, problema territorial, problema de falta de prevención, de inteligencia criminal, y se tiran la pelota los unos a otros. Quiero ir justamente a Torre, porque hay un dato, ¿no? La tasa de homicidio en La Matanza es de 8.25 homicidios cada 100.000 habitantes. A nivel nacional es de 3.8. También hay algo que decir sobre esto, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con una multiplicidad de factores, pero yo quería tener una reflexión, no como profesional de la ciencia forense, de la criminología y la criminalística, sino como ciudadano. Sí. ¿No estaría bueno que nuestros políticos en este momento, en vez de pelearse a ver quién es responsable de este triple crimen, estuvieran trabajando en política de Estado para la prevención del narcotráfico? Con todo respeto lo digo, ¿eh? Ya lo dije en un canal colega, dije exactamente lo mismo. No se puede politizar el crimen de tres jovencitas. Hay que perseguirlo como lo que es, un hecho criminal, y si vemos que el Estado no ha funcionado para prevenir, porque el logro en la seguridad pública es la prevención, como decía mi colega más temprano, ¿no es cierto? Lo que uno tiene que lograr es a prevenir el delito, no a reprimirlo. Nuestro país en general, la mayoría de su territorio es represivo, va detrás del delito, ¿verdad? Pero lo ideal en cualquier sociedad es que se prevenga el delito. Ahora, si nosotros queremos prevenir este tipo de hechos, ¿no estaría bueno que se trabajara en políticas de Estado en este sentido? Porque yo he visto discusiones, con todo respeto, insisto, lo digo, yo jamás hablo de política, por eso no me van a ver inclinado ni de uno ni de otro lado del enfrentamiento ese que llaman de la grieta. Por eso usted dice, hablo como ciudadano acá. Por eso estoy hablando como ciudadano, pero no tengo un sesgo político de ninguna clase. Por ejemplo, estamos discutiendo si es femicidio o no es femicidio. Es más, políticamente estamos discutiendo si es femicidio o no es femicidio. Es una discusión política ya. No, esto lo va a resolver la justicia. El fiscal, yo soy respetuoso de todos los profesionales que intervienen en el proceso. El fiscal está enrostrando la figura de que la muerte se produce en el marco de violencia de género. Bueno, va a ser investigado, que es el primer tramo del proceso penal, entre los agravantes del artículo 80, ensañamiento, alevosía, concurso de premeditado de dos o más personas, ha incluido la violencia de género. Se va a investigar y luego un tribunal con 3 jueces va a resolver si es o no. Y yo creo que tiene que terminar la discusión. Ahora, Raúl, está muy bien lo que usted dice. Si encuentra a Pequeño J, ¿qué más podemos saber? O sea, ¿cómo se puede, digo, no sé si utilizar, aprovechar o
tener en cuenta este escenario tan dramático para ver si se hace algo, ¿no? Porque bueno, hoy lo que nos está sonando como una campana, como sociedad digo, ¿no? Lo que nos está sonando como una campana en el cerebro es que este tipo de violencia no parecía estar... Hemos tenido, insisto, multiplicidad de homicidios, en lo que me ha tocado participar a mí, así que estoy hablando con conocimiento de causa, ¿no es cierto? Pero este tipo de violencia contra 3 jovencitas, si alguna de ellas le quitó dinero o alguna sustancia psicoactiva, olvidémonos, no estábamos acostumbrados, lo estamos importando en esta zona. Sí la teníamos este tipo de violencia en Rosario, mucho cuidado que sí la teníamos, no que tuviéramos 3 víctimas, pero es lo mismo tener 3 en 24 horas que tener 10 en 15 días. Totalmente. Por eso, hablar de muertes de esta manera nos tiene que rápidamente llamar a tomar medidas para evitar el próximo. Este caso tiene 2 caminos. Uno, agotar la investigación, que por supuesto esta investigación, insisto, está en sus primeros estadios, se va a agotar, y luego aprender de esto para tratar de que no vuelva a ocurrir. Pero insisto, esta violencia en particular, esta ha sido importada. Bueno, este es un tema, ¿no? Arranca en la frontera con migraciones. Pero por supuesto, las fronteras son multiagencias. Migraciones debe controlar toda la documentación. Vos pensás que hay muchos países, en la época que me tocó trabajar a mí, en los 4 años del ingeniero Macri, cuando yo estaba en migraciones, ingresaron 1 millón de migrantes y se extraditaron, no yo, sino la justicia, aproximadamente 900.000. Es decir, vos pensás que hay en muchos lugares, no voy a decir de cuál, vienen con un blanquito, o sea, sin antecedentes penales, o sea, limpito como un bebé. Y después te encontrás... Entró hace 15 o 20 años, no se sabe bien, porque no tiene documentación argentina, pequeño J, pero claramente entró de manera ilegal, ¿no? Bueno, tuvimos una gran cantidad, mi colega lo sabe bien esto, tuvimos una gran cantidad de inmigración venezolana, que eran colombianos con documentación venezolana. Bueno, esto es lo que ha impactado en Perú. Cuando en Perú te preguntan cómo se exportó el narco, buscando nuevas rutas además, es porque el tren de Aragua con la diáspora venezolana impacta en Perú y salen los narcos. Por eso, Hugo, no quiero ofender a ningún connacional, hermano. Es decir, el malandra puede ser portugués, puede ser chileno, puede ser argentino. Había lugares, ¿sí?, que fueron mencionados acá en esta mesa, donde venían blanquitos y nosotros desde migraciones teníamos que buscar por distintos canales, llámese Interpol, distintos consulados, es decir, porque te lo mandaban limpio como un bebé y después te das cuenta que estaban más sucios que 1 kilo de papa. Esto lo digo con todo respeto y con toda humildad y lo digo metafóricamente para que la gente del común nos entienda. Entonces, hay que trabajar en concierto, en esa comunión de inteligencia criminal para que justamente esta frontera, porque tal vez no es porosa, pasaron por un paso habilitado de los 237 que te mencioné, marítimo, fluvial, terrestres y aéreos. Entonces vienen con una carga de delincuencia importante. Este año, para decir 2 casos que separé, en Córdoba, por ejemplo, grupo narco peruano, ¿no? Una influencia que llegaba a la ciudad de Buenos Aires con conexiones en Lima, organizaciones que tenían cómplices locales, multiplicaron sus operaciones. ¿Sabe cómo se llamaba la banda? Rico Pollo. Fíjate, parece Pollo su hermano. Claro, imitan a la dueña, oriunda de Perú, fue detenida en retiradas ocasiones, pero volvió, ¿no? Y en Córdoba finalmente hizo un operativo. Otro grupo, Los Zorritos, con base en Paternal, muy cerca de acá. Luego se expandieron hacia Córdoba y hacia San Francisco, también de esa provincia. Su líder, Oscar Quispe Najarro, fue asesinado en Lima en el 2019, pero la banda continuó activa con otros jefes. Secuestros, ajuste de cuenta, todo tipo. Bueno, y así, ¿no? Bueno, la policía de la ciudad de Buenos Aires desbarató algunas bandas hace unos años, también con del mismo origen, y fueron extraditados a Perú. Los que de alguna manera se les pudo enrostrar alguna causa penal y el resto que estaban sospechados de la participación o involucrados por lo menos, fueron extraditados a Perú. O sea, se está... porque yo escucho por estos días a mucha gente participar en los medios de comunicación. A veces cuando uno opina tiene que tener alguna suerte de información de lo que se hace y lo que no se hace, porque si no, nosotros cuando nos sentamos aquí frente a una cámara de televisión, tenemos una responsabilidad y es que millones de personas nos están viendo. Por supuesto. Y hay que estar informado muchas veces de lo que... Claro, siempre. Es un requisito. Siempre hay que estar informado. Yo me refiero al invitado. Ustedes son periodistas, ustedes profesionalmente están obligados a estar, pero si alguien viene a opinar
en función de una profesión determinada, de una cuestión tiene que estar informado. Miren, yo les quiero contar, cuando nosotros investigamos un hecho criminal, hay un comportamiento muy de los narcos mexicanos que tiene un origen antropológico. Porque muchos comportamientos criminales obedecen a orígenes antropológicos. Por supuesto. Ellos, por ejemplo, llevan conductas que tenían como en la cultura los mayas, los aztecas, los mexicas de alguna manera. Sí, los mexicas. Por ejemplo, la decapitación, el descuartizamiento, claro, eran conductas habituales de los pueblos originarios de México. ¿Por qué se practica el descuartizamiento y la decapitación? Persigue aterrorizar al oponente, a la contraparte, aterrorizarlo. Entonces, hay tres tipos de descuartizamientos. El descuartizamiento ofensivo se hace para hacer sufrir a la víctima, se hace en vida, lo practican las organizaciones narcocriminales mexicanas. El defensivo es para ocultar el hecho, se descuartiza para desprenderse del cadáver, ocultarlo y procurar la impunidad. Ese que se ha practicado históricamente en la República Argentina, que hemos tenido muchos. El expresivo, que es mostrar la obra, también producto de la narcocriminalidad, exponer, que de lo que yo hablaba hace un rato. En este caso, se ha procurado el ocultamiento del hecho, porque yo escuché decir en algún medio, inclusive alguna calificación criminológica, algo desconocida. Aquí ellos sí. A mí cuando se me preguntó sobre este caso, si este caso estaba planificado, dije yo no lo sé. No sé si lo que estaba planificado es darle un escarmiento, entre comillas, a alguna de estas chicas o a las tres, y esto se pasó y concluyeron con los homicidios, o estaba planificado el homicidio. Hoy sabemos que fue planificado el homicidio. Los dos individuos que fueron detenidos en Florencio Varela, los últimos de Florencio Varela, fueron los que se encargaron de cavar la sepultura criminal antes con lo cual de que las chicas ocultarlo. Le salió mal, pero querían ocultarlo. Pero por supuesto, ahora, si no hubiera llegado la policía ahí... Hay un dato que se practica, estos grupos practican con las mulas o los camellos, que se tragan las cápsulas de cocaína y cada tanto se les revienta alguna, que es justamente viscerarlo. Sí, nosotros hemos tenido casos cerca de Seiza. Por eso, para sacarle la droga. Aparentemente, uno de los cuerpos, según la autopsia, le hicieron esto, no sé si suponiendo, digamos, o siguiendo casi un ritual de estos grupos, ¿no? Sí, eso fue esa chica, una de las chicas que está viscerada, fue una exacerbación de la violencia. ¿Exacerbación? Sí, Wow. hasta que... Porque tienen cero tolerancia a la frustración, porque saben que los anteriores también están sucios, porque, y esto lo digo también metafóricamente, porque saben que no obtienen ese botín y ellos van a ser los próximos eliminados. ¿Quiénes son? Esto es una pirámide invertida. A ver. El mugriento, como se dice en la jerga criminológica, esto también con todo respeto para que no se ofenda a nadie, es el que se ensucia las manos con sangre. Es la puntita del iceberg. La pirámide invertida, abajo está la tip del verdadero ideólogo. Pero sin perjuicio de esto, toda la tipificación, ya esta gente tiene medio código penal por la cabeza. El artículo 80 del Código Penal, en sus 11 incisos, les caben todo. Después podemos discutir si es femicidio o no femicidio, pero todo, es decir, es para perpetua. La expectativa de pena que tienen en el juicio oral se va a saber la función, la misión, el rol de cada uno, pero la visión es de esa pirámide invertida, donde de alguna otra manera esta gente torturó, mató, hizo todo ese desastre, toda esa perversidad absoluta que cometieron, teniendo en cuenta que ellos también tienen que responder a esa pirámide invertida. Qué tremendo. En instantes queremos perfilar o ayudar a partir de los expertos aquí qué es lo que pasa con esta banda y dónde pueden estar, si en la ciudad, si en el conurbano, si en ambos lugares. ¿Cómo se expande? ¿Cómo sigue ahora ¿Cómo sigue la esta investigación? Hay mucha información. Quédense, que enseguida continuamos.